Hola amigos, hoy vengo a contaros un cuento de la etnia Tiwan, de los indios Pueblo. Se titula El hombre que se casó con la luna. Ya el título empieza muy bonito. No lo he elegido solo por lo apasionante y misterioso que son los indios Pueblo, ¿no? Actualmente arqueólogos y investigadores se pasean por allí debido a una multitud de pinturas rupestres que tienen muy extrañas, donde parece ser que hay pintados algo así como extraterrestres o seres megalómanos, ¿no?, que interaccionaron con ellos en un pasado tampoco muy lejano, ni tampoco porque sean descendientes, o por lo menos los que ocuparon el lugar, de aquellos que les llamaron indios Anasazi y que desaparecieron también de forma misteriosa, o todavía no se sabe muy bien por qué, hace unos 500 años, justo antes de la llegada de los españoles. Estos indios Anasazi se les atribuye una sabiduría, una tecnología superior a la que había en la zona en aquella época, tanto astrológicamente como en la forma de construir, como incluso la forma de cultivar. Esto nos recuerda un poco a lo que también podéis haber visto en la antigua Sumeria, o lo que se comenta ahora mucho, y se llaman Anasazi, no Anunnaki, Anasazi, ¿vale? Pero no solamente lo he elegido por esto, sino porque el cuento viene a exponernos determinadas lecciones de vida de la naturaleza que les rodea, ¿no? Con sus animales nahuales, sus animales de poder, como puede ser el tejón, como puede ser el águila pescadora, o como puede ser el buitre, o otros, ¿no? Y también por esa explicación que suelen tener de alguien que sabe, ¿no? El que sabe, que le llaman, ¿no? Que es un poco lo que significa maracame, o lo que significa chamán en tungú siberiano, el que sabe. Es como alguien que sabe sobre el mundo invisible, sobre la naturaleza que nos rodea invisible, y también sobre el mundo de los vivos y de los que no están vivos pero siguen existiendo, que es lo que se debe hacer. Ahí están también las terapias naturales actuales para seguirlo reivindicando, ¿no? Esto es un punto común en cantidad de cuentos celtas, cantidad de cuentos de Asia, chinos, japoneses, donde se dan unas determinadas instrucciones que hay que seguir, y si no se siguen, pues acaba la cosa mal. Y entonces, pues, es ver la solución de por qué puede ocurrir esto, ¿no? A mí me ha gustado mucho siempre estos cuentos, y me voy a veces a las montañas, pues al lado de un río, a leerlos o a contarlos, ¿no? Este lo recopiló de un tal Lorenzo, de la etnia Tiwan, en la ciudad de Isleta, hace más de 100 años. Charles Fletcher Loomis, él fue quien lo recopiló y quien lo escribió. De normal, muchas gracias a él. Este hombre era un hombre, pues, como del Renacimiento, polifacético, ¿no?, que hacía muchas cosas, fotografía, antropología, etcétera, etcétera, y que nació en 1859 y murió el 24 de noviembre de 1928 en Los Ángeles. Él se enamoró de allí, de los Tiwan, hizo una travesía andando por allí, al parecer bastante dolosa o bastante dificultosa, en la cual se rompió un brazo inclusive, y esto, en vez de, bueno, de alejarle de allí, lo que hizo fue que se enamorara más de la zona, de la cultura Tiwan, de los indios Pueblo, y también de lo hispano. Lo mismo nos consideró también, bueno, por parte de los indios de allí, y en todo caso todo esto es un honor, ¿no?, que nos considere uno más, porque al fin y al cabo también lo somos. Entonces, él siempre luchó, fue de los primeros en luchar, estamos hablando del principio del siglo XX, en contra del racismo y de el elitismo o exclusividad que se otorgaba a los anglosajones de determinadas cosas, pero que ocurre en todos lados, ¿no?, aquí en España y allí mismo. Entonces, somos la misma humanidad, y eso viene a reflejarlo, pues, personas como Charles Fletcher, que recopiló estos cuentos ya en aquella época, cuando se consideraba todo eso una verdadera
locura, ¿no? Todo el mundo todavía, pues aún más, quería ir en ciudades o en sitios que llamaban civilizados. Luego, la civilización depende de otras cosas. De hecho, unos compañeros de los Tiwan, como son los Hopi, Shi, Un, ¿no? Significa gente con fines pacíficos, o sea, gente pacífica. Entonces ellos mismos se nombran a sí mismos como personas civilizadas, porque lo que pretenden realmente es tener una armonía. Esa armonía con la naturaleza nosotros la hemos ido perdiendo y tenemos que recuperarla. Tenemos que recuperarla también mediante estos cuentos. Por eso, yo creo que cuando se cuentan, pues como se contaban allí con una hoguera, una noche de invierno como la de hoy, las vigas de madera son testigos y lo escuchan de estos cuentos. El fuego también. Incluso las piedras turquesas que suelen llevar en un parfleche, esas piedras tan bonitas azules y verdes, que consideraban que en su verdad última intentaban que el hombre recuperara su destino y que supiera qué es lo que tiene que hacer. De hecho, otros vecinos suyos, los indios de abajo, al azul y al verde utilizan la misma palabra para nombrarlo. Esto es muy curioso. Lo verde representaría más el mundo actual del humano y el azul sería ese cielo azul al cual debemos de ascender o ir, ¿no? Pues ellos les ponen el mismo nombre. Y a la turquesa se le pone, entre otras propiedades, el tema de que dicen que, bueno, como cuando cambia de color, cuando esa piedra de pronto se vuelve más azul, es que te están traicionando. Entonces era un aviso y que también esa turquesa podía protegerte respecto a ello, ¿no? Estos cuentos nos irán enseñando cantidad de cosas así que nos rodean y que no les hacemos tanto caso ahora y se debe de recuperar. De todas formas, habrá personas que un cuento de estos pues se lo puede aprender literalmente o le puede aportar sus dones o variarlo y contarlo pues a sus hijos, contarlo a los amigos o a su pareja o a un árbol, a quien le dé la gana. Bueno, pues allá va el hombre que se casó con la luna. Comienza así. Mucho antes que los primeros españoles arribaran a Nuevo México, Isleta, que es el pueblo donde ocurre todo lo que nos acontece, se emplazaba donde aún hoy permanece, en una elevación de roca de lava que desafía el desgaste de la corriente del Río Grande, también llamado Río Bravo. En aquellos días lejanos, Nachuruchu, que significa luz azulada del amanecer, moraba en Isleta y era el jefe de su tribu. Tejedor de profesión, su telar colgaba de una viga del techo de su oscura habitación y allí tejía gruesas mantas negras que son los vestidos que las mujeres del pueblo usan hoy en día. Además de ser un conocedor de la medicina, como debe ser cualquier hombre guía o hombre nahual que se precie, Nachuruchu era un joven alto, fuerte y apuesto, vaya, como un George Clooney de ahora. Y todas las muchachas del pueblo pensaban que era una lástima que no se interesara en conseguir su esposa. Todas las muchachas lo miraban con las mejillas coloradas y con las más bonitas sonrisas cuando lo veían en la plaza, pero ellas no eran objeto de su mirada. También, según la costumbre de los Tiwan, tímidos dedos trabajaban en camisas de piel con flecos o en coloridas fundas y luego eran llevados por mensajeros desconocidos hasta la puerta de la casa de Nachuruchu y le decían: te lo envía la que hizo esto para ti si la aceptas a ella como tuya. No, sin foto la cosa era más difícil, pero bueno, ya se hacía también así. Sus admiradoras más persistentes eran dos hermanas llamadas Iechuri Chalnin, doncellas del maíz amarillo, significa. Las dos eran jóvenes y hermosas, pero andaban por el mal camino, que es la expresión india para decir
que tenían poderes mágicos que utilizaban con un firman. Bueno, esta expresión que dice en el cuento, que opina Nacho Luchu sobre ese mal camino que llevan las doncellas del maíz amarillo, viene a expresar, pues de alguna forma, que es mejor obtener las cosas jugando al mismo juego de forma noble, sin hacer hechizos, convocar entidades o cosas semejantes, sino aprender para que el destino y nuestra vida sea mejor de una forma ya completamente integrada, completamente real dentro de nosotros. Entonces, pues que esa providencia, esa abundancia, pues nos venga de una forma justa. Es lo que viene a expresar más o menos lo que ya sabía Nacho Luchu, y por eso no le caen bien las doncellas del maíz amarillo por andar con esos asuntos. Bueno, pues continuamos. A Nacho Luchu no le gustaban mucho las doncellas del maíz amarillo, porque de vez en cuando se andaban con un caldero en casa dándole vueltas a sus cosas. Bueno, cuando todas las muchachas se dieron por vencidas, desalentadas por la indiferencia de Nacho Luchu, las doncellas del maíz amarillo continuaban yendo día tras día a su casa intentando llamar su atención. Finalmente el asunto se tornó tan molesto para Nacho Luchu que envió al pregonero del pueblo a que avise que en 4 días Nacho Luchu escogería una esposa. Bueno, él sabrá lo que hace. En ese entonces, y aún hoy en día, los tiguan usaban como recipientes para sacar el agua de las grandes tinajas de barro sus pequeños omates con forma de cuchara hechos de calabaza. Un omate, al fin y al cabo, es un cucharón. Pero Nacho Luchu, siendo un gran hombre de medicina y un hombre rico, vaya, no de la familia Botín, pero sí un hombre rico allí, poseía un omate de perla pura con forma de calabaza muy preciado. En el 4.º día, proclamó el pregonero, Nacho Luchu colgará su omate, el cucharón ese de perla, en su puerta, y cada muchacha deberá arrojar un puñado de harina de maíz dentro. Aquella cuya harina esté tan bien molida que quede adherida al omate, al cucharón, esa será la esposa de Nacho Luchu. Follón padre, salió. Cuando esta extraña noticia se dio a conocer, ese tranquilo atardecer, hubo un gran revuelo entre las muchachas que correteaban con sus mocasines saliendo de cientos de casas de adobe gris para oír cada palabra que se decía. Apenas oyeron la noticia que proclamaba el pregonero, corrieron a los cuartos de almacenamiento a revolver entre los botes de maíz en busca de las mazorcas más grandes, enteras y perfectas que tenían, peleando las que habían elegido, cada una un puñado de granos, y comenzó a molerlos en el metate en la tabla de roca de lava para la molienda. Ayudadas con la piedra de mano, rayaban una y otra vez los granos hasta que el maíz duro se volvió harina blanda. Durante 3 días continuaron moliendo una y otra vez, algunas lo meterían en la turmis incluso, hasta que se volvió la harina más fina que había hecho nadie nunca. Cada muchacha estaba segura de que su harina se pegaría al omate del joven y apuesto tejedor. Las doncellas maíz amarillo fueron las que trabajaron más duro, día y noche moliendo los granos con ayuda de los hechizos que conocían. En aquellos días lejanos, la luna no había subido al cielo para vivir en las alturas, sino que era una muchacha de She-He-We-Back, la isleta, porque ese es el nombre que tenía isleta, bueno, es el nombre que tiene en el idioma tiwan. Era una muchacha muy hermosa a pesar de ser ciega de un ojo. Ella también estaba enamorada de Nacho Luchu, pero era muy joven para tratar de llamar su atención como lo habían hecho las otras muchachas. Y al momento en el que el pregonero había dado a conocer la noticia, ella estaba lejos en el rancho de su padre, o sea, en la M30. Fue recién en el 4.º día que regresó al pueblo, y unos momentos antes de que las muchachas comenzaran a probar su harina en el omate mágico, las 2 muchachas del maíz amarillo estaban saliendo de su casa cuando la vieron,
y le contaron lo que iban a hacer. Estaban muy seguras de su éxito y le contaron a la muchacha Luna solo para frustrarla y se rieron de ella mientras corría a su casa. En ese momento una larga fila de muchachas llegaba a la casa de Nachurucho. En su puerta ya colgaba el omate, el cucharón de perla, y cuando se acercaba a la puerta cada una tomaba un puño de harina y zasca, y lo arrojaba contra el omate, cucharón mágico. Pero cada vez que la harina caía al suelo y el omate, cucharón, permanecía reluciente y radiante, como siempre, sin que pasara nada. Finalmente llegó el turno de las doncellas del maíz amarillo, que habían esperado su turno solo para mirar cómo las demás fracasaban. Se acercaron hasta donde pudieron ver a Nachurucho y exclamaron: ¡Ah! Aquí tenemos la harina que se pegará. Y cada una arrojó su puñado al omate. Además las dos iban juntas. Pero para su sorpresa no se pegó. Y Nachurucho pudo ver sentado desde su lugar, a través del reflejo que producía el omate, cucharón, todo lo que ocurría afuera. Las doncellas, maíz amarillo, estaban muy enojadas, y en lugar de dejar pasar a las siguientes, continuaron arrojando harina al cucharón, omate, que permanecía inmaculado con su lustroso puño. Luego de ella llegó la última de las muchachas, la Luna. Con apenas un puñado de harina que había molido apresuradamente, las dos hermanas estaban envenenadas de ira ese entonces y se burlaron de ella diciendo Bu-pa-li-ho. Se ve que era la forma de burlarse allí, que es el nombre tigua de la Luna, que significa doncella de agua. Pobrecita, nos das mucha lástima. Nosotras hemos estado moliendo el maíz durante 4 días y tú te acabas de enterar. ¿Cómo esperas conseguir ganarte a Nachurucho? ¡Buh! Pobre tonta ingenua. Pero la Luna no prestó atención a sus burlas. Creyó en su fuerza. Con su pequeña mano ahuecada, arrojó suavemente su harina contra el omate o cucharón de perla. Y para su sorpresa, hasta la última partícula se pegó a la perla pulida y no cayó al suelo ni un poquito de harina. Cuando Nachurucho vio esto, se levantó rápidamente de su telar y tomó a la Luna de la mano y le dijo: Señorita, es usted con quien me casaré. Nunca necesitará nada, porque yo tendré todo para darle. Y le regaló preciosas mantas, batas de algodón y gruesas botas de piel para que se vistiera como la esposa de un rico jefe. Y las doncellas maíz amarillo, que habían presenciado la escena, se marcharon jurando que se vengarían de la Luna. Nachurucho y su dulce esposa, la Luna, eran muy felices. No había un ama de casa en todo el pueblo que la igualara, y ningún cazador, desde las planicies hacia el este, traía más carne de búfalo, antílopes, ciervos de cola negra y liebres de los manzanos, que Nachurucho cazaba, pero él le advertía constantemente: Esposa Luna, ten cuidado de las doncellas maíz amarillo, porque ellas transitan por el mal camino y tratarán de hacerte daño. Y tú debes negarte siempre a lo que ellas te propongan. Y su joven esposa siempre le prometió no hacerlo. Un día, las doncellas maíz amarillo fueron hasta su casa y le dijeron: Amigo Nachurucho, vamos a las planicies a buscar amole, raíz jabonosa. ¿Le permites a tu esposa acompañarnos? Si ella puede ir con ustedes, le contestó Nachurucho, pero apartándola a un costado le recordó: acuérdate de negarte cualquier cosa que te propongan. Él le sigue advirtiendo, pero evidentemente le deja elegir que vaya. La Luna se lo prometió y partió con las doncellas maíz amarillo. En aquellos días
había un pequeño bosque de álamos donde ahora se asientan los viñedos, jardines y huertos de los Isleta. Y para llegar a las planicies, las 3 mujeres debían atravesar el bosque de álamos. En el mismo centro del bosque, había un pozo cuadrado con escalones que permitían llegar hasta el borde del agua. Un pozo cuadrado. ¡Ay!, dijeron las doncellas Maíz Amarillo. ¡Qué calor hace y qué sed me despertó esta caminata! Vamos a bajar por un poco de agua. Pero la luna, recordando las palabras de su esposo, dijo amablemente que no tenía deseos de beber, que ella ya venía bebida de casa. En vano le insistieron, pero finalmente, mirando hacia el pozo, dijeron: «Amiga luna, ven a ver cuán quietas están las aguas y cómo puedes reflejar tu belleza en ellas». Como saben, la luna siempre le ha gustado mirarse en las aguas como hace aún hoy, y olvidándose de la promesa que le había hecho Nachuruchu, fue hasta el borde y miró su reflejo. De alguna forma esto es una metáfora del ego que podemos seguir teniendo. Y en ese momento las 2 hermanas brujas la tomaron de la nuca y la ahogaron en el pozo. Y luego taparon el pozo con tierra y se marcharon contentas como lo pueden estar los espíritus malvados. Nachuruchu, desde su telar, miraba cada vez más seguido por la puerta a medida que el sol se arrastraba más cerca del piso de adobe, cada vez más cercano su asiento, y cuando las sombras se estiraron, saltó súbitamente de su asiento y se dirigió a grandes zancadas a la casa de las doncellas del Maíz Amarillo. Las llamó y dijo sin pausa: «¿Dónde está mi esposa?». Ellas le contestaron: «¿Acaso no está contigo?», le preguntaron las hermanas malvadas fingiendo sorpresa. Terminó de recoger el cucharón mucho antes que nosotras y se marchó a su casa. Pensábamos que hace tiempo había llegado. «¡Ah!», gruñó Nachuruchu para sus adentros. «Es como creía, le han hecho alguna maldad». Y sin decir una palabra, se dio media vuelta y se marchó. A partir de ese momento, todo comenzó a decaer en Isleta, ya que Nachuruchu era el responsable por el bienestar de su pueblo, de los vivos y de los muertos. Sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, se sentó inmóvil en la punta de la escalera de la estufa, el punto más alto de todo el pueblo, con la cabeza entre las manos. Durante días permaneció allí, sin hablar y sin moverse. Los niños que jugaban en las calles, al ver la inmóvil figura, detuvieron su bullicioso juego. Los ancianos sacudieron sus cabezas seriamente y murmuraron: «Estos son malos tiempos, ya que Nachuruchu está de duelo y no podrá estar satisfecho. Ya no hay más lluvias y en el campo nuestros cultivos están muriendo. ¿Qué podremos hacer?». Aquí tenemos un claro ejemplo donde si el hombre nahual o el hombre guía, igual que una planta madre, está mal, todas las relaciones de alrededor, todas las relaciones invisibles, también se empiezan a poner mal. Y en aquel tiempo esto lo sabían, esto sigue ocurriendo. Si alguien que lleva un grupo o que lo provee de alguna forma o lo coordina, si se le excluye de alguna forma, esto es lo que empieza a ocurrir. Sea el grupo que sea una nación o sea un grupo escolar o una asociación de vecinos. Finalmente se reunió el consejo y decidieron que debían de volver a buscar a la esposa perdida. Era cierto que el gran Nachuruchu ya la había buscado en vano y el pueblo le había ayudado, pero tal vez otros tuvieran mejor suerte. Entonces tomaron un poco de la hierba sagrada para fumar, la envolvieron en chala y fueron a buscar a Sigüide, el águila.
quien tenía la visión más afilada de todo el mundo, entregándole el regalo sagrado, le pidieron: «Amigo Águila, nuestro amigo Nachuruchu tiene un gran problema. Ha perdido a su esposa Luna. Ve a buscarla, te pedimos, y dinos si está viva o muerta». El águila y su gran visión. El águila puede ver todo lo que ocurre en la superficie y lo ve además con detalle. Él es el que decide quién vive y quién no. Él es el que ve quién vive en confianza con su propia vida y en armonía, o quién vive de alguna forma doblegado o con culpabilidad, ¿no? Por eso empiezan llamando al águila y ofreciéndole esa planta mágica que en su momento ellos tenían, el tabaco, como regalo para que pudiera llegar a realizar esta misión. El águila tomó las ofrendas y fumó la hierba de las plegarias. Luego comenzó su vuelo hacia los cielos. Más y más alto se elevaba, ascendiendo en círculos mientras sus afilados ojos registraban cada palo, cada piedra, cada animal en la faz de la tierra. Pero a pesar de su gran visión, no pudo hallar rastros de la persona perdida. Y tristemente volvió y dijo: «Amigos, hermanos, subí hasta allí donde pude ver a todo el mundo, pero no pude encontrarla». Luego el pueblo se dirigió al coyote, y entregándole las ofrendas, le rogaron que buscase a la luna, ya que es el animal con mejor olfato en el mundo. El coyote fumó la hierba de las plegarias y partió con su nariz pegada al suelo tratando de seguir sus huellas. Caminó por toda la tierra, pero finalmente volvió sin encontrar lo que buscaba. El coyote es el gran acechador. Tiene un gran olfato y puede descubrir el rastro de cualquier destino. Pero si se oculta más allá de la vida, ya es otra cosa. Hay otros acechadores en otros planos, mayores que él. Luego su asustado pueblo se fue a Tejón y le mandó ir a buscar, ya que es el mejor de los animales en cavar. Y fue él a quien los verdaderos con mayúscula, enviaron para que cavase las cuevas en las que moraron los primeros habitantes de esta tierra. El Tejón caminó y cavó con sus patas por todas partes, pero retornó tristemente con la noticia de que no había podido encontrar a Luna. El Tejón tiene el coraje para averiguar aquello que está oculto, enterrado. Lo oculto bajo tierra. Pero tiene que tener cabeza suficiente para saber dónde escarbar y dónde encontrar la verdad. Y en este caso no pudo ser así. Luego le pidieron al águila pescadora, quien podía mirar más profundo en las aguas, y nadó por todos los lagos y arroyos de la tierra hasta que no pudo contar todas las piedras y los peces que había en ella. Pero no pudo hallar rastros de Luna. Se lo han pedido al águila para que con su visión, su supervisión de quién, lo que hace quién en la superficie y no puede encontrarla. Luego se lo dice a Coyote para que lo olfatee y no puede encontrarla. Luego a Tejón para que incluso escarbe, pero no puede llegar a encontrarla. Y ahora al águila pescadora, que tiene el don o el poder de ver debajo de las aguas, más allá de las entradas del Nahual hacia la Tierra, ¿vale?, a otros multiversos, a otros estados. Pero en este caso, este águila pescadora no cuenta con que ha sido un pozo tapado con tierra. Entonces todavía no puede encontrar a Luna. Para ese entonces, en los campos de cultivo, no había más que sequedad y estaban perdidos, y los animales estaban sedientos y se arrastraban llorando junto a los ríos secos
Apenas los hombres podían conseguir agua para permanecer vivos. Ya no sabían qué podían hacer. Pero luego pensaron: le pediremos a Pacuité, Aide, el buitre, a ver si puede hallar a Luna. Él es quien puede hallar a los muertos, porque de seguro que ella está muerta, y de lo contrario ya la habríamos encontrado. Fueron hasta él y le pidieron ayuda. El buitre lloró al ver a Nachurucho, aún sentado en la punta de la escalera, y le dijo: es realmente triste ver a nuestro gran amigo así, porque Nachurucho era amigo de todos los animales. Si dejamos un buen rastro con los animales, vendrán a ayudarnos de alguna forma. Si lo dejamos con las plantas, también. Y así, todo el rastro que dejemos de amistad con todo lo que nos rodea, vendrán a ayudarnos en los momentos de crisis. De alguna forma, aunque sea en un frasco. Pero creo que no podré ser de mucha ayuda, dijo el buitre. Si otros mejores que yo ya lo han intentado y no han podido, pues yo de todas formas lo intentaré. Y desplegando sus alas, comenzó el ascenso por la escalera espiralada del cielo. Subió y subió, que ni el águila alcanzó a verlo. Más y más arriba, hasta que el calor del sol comenzó a chamuscar su cabeza. Ni siquiera el águila había volado tan alto. Lloró de dolor, pero siguió elevándose, hasta que estuvo tan cerca del sol que se quemaron las plumas de su cabeza y de su cuello. Pero no pudo ver nada. Y finalmente, exhausto de dolor, emprendió el descenso. Cuando volvió a la estufa donde las personas lo esperaban, vieron que se había quedado sin las plumas del cuello y de la cabeza. Y desde ese día no le volvieron a crecer. Por eso los buitres son así. ¿Ya has podido ver algo?, le preguntaron una vez que refrescaron sus quemaduras. No, contestó. Excepto que mientras descendía, en aquel bosque de álamos, vi un montículo de tierra cubierto con las flores más hermosas del mundo. ¡Oh!, gritó Nachurucho, que al fin y al cabo estaba muy bien de intuición, hablando por primera vez en muchos días. Amigo, ve a buscarme una de esas flores del centro de ese montículo. El buitre salió volando, y a los pocos minutos ya estaba de vuelta con una pequeña flor blanca. Nachurucho la tomó entre sus manos, y bajando silenciosamente de la escalera, se dirigió a su casa, mientras que todos los seguían sorprendidos. Nachurucho entró en su casa, tomó una manta y la tendió en medio de la habitación. Y apoyando la pequeña flor blanca en el centro, tomó otra manta y la colocó encima de la otra. Luego, vistiendo un espléndido vestido de piel que su esposa le había confeccionado con el sagrado cascabel en su mano, se sentó en la cabeza de las mantas y comenzó a cantar. Cuando terminó la canción, la flor debajo de la manta comenzó a crecer. Nuevamente cantó, sacudiendo el cascabel, y la flor continuó creciendo. Otra y otra vez cantó. Y cuando cantó 4 veces, una forma humana se pudo distinguir por debajo de la manta. Una vez más cantó su canción. Menudo era Nachurucho. Y debajo de la manta, la forma se sentó y se movió. Y eso os pasa a vosotros, vaya susto que os lleváis. Despacio retiró la manta y allí estaba la dulce luna, tan bella y como siempre, viva.
Durante 4 días el pueblo bailó y cantó en la plaza, de todo, una escandalera tremenda. Nachuruchu fue feliz nuevamente y la lluvia comenzó a caer, que allí está bien vista porque claro, en el desierto del sur de Estados Unidos, tela. La tierra seca se regocijó y estuvo verde nuevamente, esto parece muy bíblico, y los cultivos en los campos volvieron a crecer. Cuando su esposa le contó lo que las primas brujas malvadas le habían hecho, él agarró un cabreo del 15 y ese mismo día hizo un hermoso aro para jugar al Makur, que supongo que será un juego que tiene que ver conmigo porque acaba en Ur. Lo pintó y le colocó tiras de cuero y lo decoró con cuentas. Las malvadas doncellas del maíz amarillo vendrán a felicitarte, sí, le dijo a su esposa, y tú harás de cuenta que no sabes dónde has estado. Amnésica. No debes decirle ni una palabra acerca de eso, y debes invitarlas a jugar contigo, lo típico. Al día siguiente las brujas aparecieron en su casa con palabras engañosas. Oh, cuánto tiempo te hemos echado de menos, ¿te acuerdas de algo? Y tal. Y la luna las invitó a jugar a un juego. Fueron hasta el borde de la pradera y ella dejó que vieran el hermoso aro. Suficiente. Oh, danos eso, amiga luna. Porque, bueno, ellas no eran muy filantrópicas. Y ella se negó, pero finalmente dijo, venga va, jugaremos al juego del aro, yo me paro aquí, ustedes allí, yo se lo tiro, ustedes lo atrapan, y antes de que deje de rodar y caiga al suelo, ¡zas! Si lo cogen, se lo quedan. Pues nada, dicho y hecho. Tiró el aro, las hermanas brujas se pararon unos metros en la planicie de la colina y ella les arrojó el aro. El aro en este caso como símbolo del ser supremo, ¿no? De ese padre ate que dirían también los Lakota, que su símbolo es ese círculo. Fue rodando hasta ellas y cuando lo agarraron, las doncellas del maíz amarillo se convirtieron en serpientes. Vaya. Sus lágrimas caían por sus mejillas. La luna se acercó y colocó sobre las cabezas de las serpientes polen de las flores de maíz que aún usan los encantadores serpientes de los indios pueblo para domarlas, y les dio harina para que se la comiesen. Que bueno, es mejor que estar en un acuario, un terrarium. Ahí tienen el resultado de su traicionera amistad, les dijo. Ahí morarán entre las rocas y los peñascos, por siempre, pero nunca las verán por las praderas y nunca deberán morder a las personas, ¿vale? Recuerden que son muchachas y deben de ser amables. Y la luna volvió a su hogar con su esposo y estuvieron felices nuevamente. En cuanto a las hermanas serpientes, aún viven donde ella les indicó, se ve que entendían perfectamente el idioma aun siendo serpientes y nunca se aventuraron a irse de allí. Aunque a veces hay quienes las llevan a sus casas para cazar ratones, porque, como bien sabéis, pues no pueden morder a las personas. Y aquí termina el cuento de ese hombre, Nachuruchu, que se casó con la luna.